Ya estás, hermano, a la hora que quieras. Bueno, hermanos, acompáñenme a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Estaremos estudiando, estaremos repasando estos versículos. ¿Hebreos qué dijo? Hebreos 1, versículo 1 al 4. Sí. El título de este sermón se llama El lugar correcto que ocupa Cristo en nuestra vida. Leemos todos juntos, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hermanos, la carta a los Hebreos ha sido considerada como una carta fuera de serie, solo un poco debajo de la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Sin embargo, esta carta tuvo un periodo en donde no había sido considerada parte del canon del Nuevo Testamento. Hoy, sin embargo, es completamente distinta esa percepción y nadie podría dudar de la aceptación canónica que tiene esta carta. ¿Quién escribió esta epístola? Realmente no lo sabemos. Algunos teólogos como Martín Lutero han atribuido esta carta a Apolos, otros teólogos la han atribuido como autor de esta carta a Pablo, Tertuliano se la atribuyó a Bernabé, algunos otros a Priscila, esposa de Aquila, que juntos instruyeron a Apolos cuando fueron encontrados ahí para ir a Éfeso. Hoy simplemente nos vamos a quedar y vamos a llegar a la misma conclusión que llegó a Orígenes, en la cual dice: pero en cuanto a quién escribió la epístola, lo cierto es que solo Dios lo sabe. Al fin y al cabo, quien sea el escritor no es importante. El contenido de la epístola es lo que nos interesa. La carta a los Hebreos es tanto una carta pastoral como una carta doctrinal, y su propósito es el transmitir una exhortación. A diferencia de muchas otras cartas, esta tiene una introducción, un inicio completamente distinto. Pero al final de Hebreos, en el capítulo 13, podemos ver cómo está constituido en el momento de despedirse como una carta. Y ahí mismo nos dice su propósito. La palabra de Dios en el versículo 1 nos dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras y muchas veces en otros tiempos a los padres por medio de los profetas. Y la palabra hablado en el texto original es la palabra griega laleo, la cual puede considerarse también, significa que se ha dado a conocer. Por lo tanto, Dios se ha dado a conocer a nosotros de muchas maneras y muchas veces también. Y que no solo lo ha hecho por medio de una revelación general, sino que también lo ha hecho de una manera y una revelación especial por medio de su palabra, como nos lo dice precisamente el texto. Lo hizo a través de los profetas, hombres inspirados por Dios, los cuales tenían la responsabilidad de transmitir el mensaje de Dios al pueblo. En un principio Dios hizo de manera directa esta relación que tuvo con el hombre, lo hizo con Adán, lo hizo con Noé. Directamente ellos escuchaban la palabra de Dios, no tenían ningún intermediario. Inclusive Abraham también fue así, Jacob. Posteriormente fue Moisés quien fungió como un intermediario entre Dios y el pueblo. Después vino Josué, vinieron los jueces, vinieron también
los profetas realmente después. Y empezó Dios a comunicarse al pueblo a través de hombres inspirados por Él, que ejercían esa función de recibir el mensaje y transmitirlo tal como Dios se los había dado a ellos. Pero ¿cuál es este mensaje que Dios les había estado hablando? ¿Cuál es el mensaje que Dios le daba a conocer por medio de estos hombres inspirados? Y este mensaje lo podemos encontrar en toda la Biblia y es un mensaje de salvación para todos y cada uno de nosotros. Sabemos que al haber pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios y en consecuencia tenemos una muerte eterna, espiritual, física. Pero Dios no quiere dejarnos ahí, ni ha querido hacerlo. Y es precisamente que hoy nosotros tenemos el gran privilegio que en estos tiempos Dios nos ha hablado de la mejor manera que podía habernos hablado. Y esto ha sido a través de su Hijo. Lo podemos ver en el versículo 2. La palabra, el Logos mismo hecho carne, habitando entre nosotros, el cual ha sido constituido y colocado como heredero de todas y cada una de las cosas. Todo, inclusive, fue hecho por Él. Él en sí mismo, Él es el que ha creado todo el universo, las cosas visibles, las cosas invisibles, tronos, cualquier tipo de dominio. Todo es creado por Él y para Él. En el versículo 3 nos dice que siendo Él el resplandor de su gloria. La palabra siendo viene del griego on, que significa tener. Es Cristo mismo, el Hijo de Dios, que tiene el mismo resplandor de gloria que tiene nuestro Dios Padre. Es una gloria única, sin igual, de la cual está llena de su gracia y de toda su verdad. Él es la imagen misma, es exacta la imagen de su Hijo con la de nuestro Señor, con la de nuestro Dios Padre. Es todo su ser. A Dios nadie le ha visto jamás. Sin embargo, ha sido nuestro Señor Jesucristo quien le ha dado a conocer a nosotros. Y es por medio de nuestro Señor Jesucristo que están sustentadas todas las cosas, por quien Él mismo se mantiene y nos mantenemos nosotros mismos en Él. Él carga toda la creación de Dios, el universo, y por Él en sí mismo fue afectada la purificación de nuestros pecados, por quien hemos sido comprados por su sangre preciosa cuando aún éramos enemigos de Dios, y por medio de quien hemos sido reconciliados con nuestro Creador. Ahora podemos realmente acercarnos confiadamente al trono de nuestro Padre, teniendo la confianza y sabiendo que nos escucha y que nos recibe. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y en la época en que fue escrita esta carta, también una época monárquica, quien estaba sentado al lado derecho del rey ejercía muchísima influencia. Y este ha sido un lenguaje en el cual los creyentes de esa época, los lectores de la misma carta y quienes eran los oyentes también de la misma, podían entender que el estar sentado a la derecha del rey era una posición privilegiada. En la tierra había hombres que podían estar gobernando indirectamente a través del rey por esa posición que tenía. En el caso de nuestro Señor Jesucristo es distinta, su posición es distinta, su posición es del Hijo, del unigénito, el sin igual, y que está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre para interceder por nosotros. Es pues esta la confianza que nos transmite esta carta, de que nuestro Señor Jesucristo es el mejor abogado que nosotros podemos tener. El versículo 4 inicia en la versión Reina Valera
60, que es la que nosotros tenemos, con la palabra hecho. Y esta palabra proviene del griego ginomai, el cual significa constituido, puede entenderse como colocado, no creado, puesto que nuestro Señor Jesucristo no fue creado, ha sido colocado, ha sido puesto. Superior a los ángeles, mensajeros de Dios, del griego ángelos. Esta misma palabra también la podemos ver en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, cuando nuestro Señor Jesucristo habla a los ángeles de las 7 iglesias, y como ángeles podemos entender también pastores, siervos de Dios, representantes, encargados de el pueblo, ¿no?, de las ovejas. El mismo apóstol Pablo se llamó siervo de Dios a sí mismo, puesto que todos nosotros hemos sido comprados y hoy somos siervos del Señor. Ya no, ahora sí que con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros para nosotros mismos, sino que ahora vive el Señor en nosotros. Y todas las cosas que nosotros podemos estar padeciendo aquí en la carne, las vamos a padecer y vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó por amor a nosotros. ¿Sí? A nuestro Señor Jesucristo le fue otorgado la posición de heredero, a lo que Dios Padre le ha dado a su Hijo. Y al final de estos versículos dice que le fue otorgado, le fue heredado más excelente nombre. Y no podemos pensar nada más en nombre como llamar a unas cosas, sino debemos de pensarlo como autoridad. Viene de la palabra griega ónoma, y podemos entender ese significado, que lo ha colocado por sobre toda la autoridad aquí en la tierra. De hecho, en el mismo capítulo 1, en los versículos 5 y creo que 14, menciona que a nadie, a ninguno de los ángeles, Dios ha llamado su hijo. Y esa posición privilegiada, pues ha sido planeada, instituida desde antes de la creación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, como bien sabemos, es la segunda persona que forma la Trinidad. ¿Sí? Y que la acción de la Trinidad está en toda la historia de la creación del universo. Hoy en día, muchas iglesias fácilmente en ellas los creyentes pueden estar poniendo sus ojos en los hombres, en sus grandes predicadores, en pastores. Sin lugar a dudas, algunos han sido grandes siervos e instrumentos de Dios, que por medio de sus enseñanzas, traducciones, videos o predicaciones nos han ayudado a comprender de una manera más clara el mensaje que Dios tiene para con todos y cada uno de nosotros. Pero también existen falsos maestros y falsos profetas a quienes les ha interesado más atraer la atención a sí mismos, buscando desviar la atención de los creyentes, a quien debemos de tener nada más atención. Nuestros ojos y nuestro corazón deben estar enfocados a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, y nadie más. Cabe reiterar que hay grandes siervos de Dios que son gran bendición para todos y cada uno de nosotros, que lo seguirán siendo. Sin embargo, debemos de tener cuidado que nuestro corazón no se enfoque en el hombre y que se mantenga enfocado a nuestro Creador. Es nuestro Señor Jesucristo el quien, por medio de su Espíritu, también ha utilizado a las personas, y también es Dios quien abre el entendimiento a los oyentes o a los lectores de su palabra. Por lo tanto, ningún hombre puede ni debe darse gloria a sí mismo,
puesto que el crecimiento espiritual es otorgado exclusivamente por Dios, a quien Dios mismo ha elegido para que así sea. De manera, hermanos, que si esta pequeña predicación les ha sido útil, les he enseñado, redarguido, corregido, instruido en la justicia de Dios en algo, debemos de agradecer solamente a Dios, porque de Él, por Él y para Él son hechas todas y cada una de las cosas. Que a Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Ay, se me fue la vida. Nobody's perfect.